¿Qué tal? Un saludo a todos y todas quienes nos acompañan hoy en este webinar de Forbis Mazars en México, que lleva por título Tributación de criptoactivos en México, panorama actual, retos regulatorios y perspectivas. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Natalia Castrejón, coordinadora de marketing y comunicación de la firma, y les compartiré contexto sobre nuestra firma. Nosotros somos una red global que ofrece servicios de auditoría, impuestos y consultoría. Estamos presentes en más de 100 países y territorios. En México tenemos 8 oficinas y el día de hoy nos acompañan dos especialistas, Jaime Puga, director de impuestos, y Ruth Gurrión, gerente senior de impuestos. Voy a darles una breve semblanza de ellos para que puedan tener contexto. Entonces vamos a empezar con Jaime. Él tiene 12 años de experiencia como contador en firmas internacionales. Ha brindado asesoría fiscal nacional e internacional a corporaciones globales. Tiene experiencia en diversos sectores y ha liderado proyectos multinacionales como reorganizaciones corporativas, transferencia de acciones y due diligence para una amplia gama de clientes cuyos sectores van desde retail hasta maquiladoras. Tiene una amplia trayectoria en tributación internacional. Ahora vamos con la semblanza de Ruth. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando a grupos multinacionales en impuestos internacionales, transacciones transfronterizas y reorganizaciones corporativas. Ha participado en proyectos de estructuración fiscal, aplicación de tratados internacionales, migraciones y cumplimiento tributario, atendiendo compañías de sectores como manufactura, consumo, energía, inmobiliario, financiero, tecnología y turismo. Muy bien, pues durante el evento pueden compartirnos sus preguntas y comentarios a través de la sección de preguntas y respuestas. Hacia el final del evento retomaremos estas, estos comentarios que nos dejen y también hacia el final lanzaremos una encuesta de satisfacción. Por favor, ayúdenos a responderla. Nos interesa crear contenido de valor para ustedes. Sin más, le doy la palabra a Ruth para que comience con el contenido que tienen preparado para ustedes. Muchas gracias. Hola, buenos días. El día de hoy tenemos preparado pues un panorama de cómo están los impuestos en México respecto a las criptomonedas. Empezamos con el panorama actual en el país, el marco fiscal vigente, después vamos con los retos de la legislación mexicana. Más adelante veremos el CARF, que mi compañero Jaime les explicará, que es el cambio que se aproxima en los próximos años respecto a la fiscalización de las criptomonedas. Después, pues nuestra posición como firma, las recomendaciones y al final las preguntas y respuestas, ¿no? A lo que tengan. Como primer punto, empezamos con el panorama actual. Es el mercado cripto en México y sus implicaciones fiscales generales. Como antes de hablar de impuestos, me gustaría que entendiéramos el tamaño del fenómeno de criptomonedas, ¿no? En México es un mercado, México no es un mercado marginal en cripto, estamos dentro de los 30 países más activos del mundo. Esto significa que el SAT ya tiene esto en su radar, ¿no? En Latinoamérica tiene una alta adopción porque las criptomonedas se usan como cobertura contra la inflación y las remesas. México tiene ya exchanges activos locales como Bitso, que es el más famoso, y ahora GBM, también mediante su plataforma, es posible comprar criptomonedas. Esto hace que millones de usuarios puedan comprarlo y se realicen transacciones que pues cruzan fronteras constantemente. Al día de hoy, no existe una ley específica, es decir, existe mucha actividad económica, pero no existe una ley ni una regla clara para su tributación. Por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, el código fiscal, no mencionan ninguna regla específica para criptomonedas
ni siquiera la resolución miscelánea fiscal para 2026 incorporó nada nuevo en este sentido. Sin embargo, la ausencia de regulación específica no significa que haya ausencia de obligaciones, ya que el SAT aplica reglas pues, por analogía. A partir del 2027 existirá el primer intercambio automático de información del CARF con más de 70 jurisdicciones, y esto es un tema internacional que tendrá repercusión en México. Ahora, se preguntan, tal vez como esto me afecta a mí, pues creo que la respuesta casi siempre es sí, si inviertes en criptomonedas, ¿no? Les digo los ejemplos como inversionistas individuales, personas físicas, cualquier persona que compra un Bitcoin y lo vende con ganancia y no declaró nada, pues es alguien a quien le afecta. Empresas y fintech, si tu empresa recibe o paga en cripto, esto es un ingreso gravable y no importa si es token, el SAT lo va a ver como una contraprestación. Mineros y stakers, es decir, recibir una recompensa por validar una red, ya es un ingreso. No es necesario venderla para que se cause un impuesto. Operadores DeFi es el más complicado, ya que cada swap es un protocolo descentralizado y puede ser un evento fiscal. Una cartera activa de DeFi también puede generar cientos de eventos fiscales en un año. Las estructuras offshore, como organizaciones autónomas descentralizadas, fundaciones en Suiza o Caimán, también pueden generar eventos fiscales en el año, ¿no? Si quieres la siguiente. Ahora vamos con el marco fiscal vigente, es decir, ISR, IVA, obligaciones formales y estructuras, ya que el hecho de que no exista una regulación específica no significa que no tengamos que pagar impuestos sobre esto, ya que el SAT hace pues, comparaciones análogas. ¿Cómo tributa el contribuyente, no? Pues cuánto se paga, eso dependería de quién eres y cómo calificas tu actividad. No es lo mismo ser un inversionista ocasional que tener una actividad empresarial. Así que pues depende del caso. El más común tal vez sería la persona física, inversionista, como mencionamos. En este caso, se asimilaría al régimen de enajenación de bienes y pues dependiendo quién sea el que lo vende, pero el pago básicamente sería lo mismo que enajenación de bienes. El pago provisional sería del 20% sobre el monto bruto de la operación, no sobre la ganancia, sino pues sobre todo lo que recibes, ¿no? Y esto pues se iría a la declaración anual a las tasas progresivas hasta el 35% de la utilidad real. Si eres una persona física con actividad empresarial, es decir, tal vez seas una persona inversionista que hace 1 o 2 transacciones al mes y eso pues no se considera una actividad empresarial. Pero si ya operas con habitualidad, un volumen, un propósito especulativo, entonces el SAT podría reclasificarte y pagarías como persona física de una actividad empresarial sobre utilidad neta, puedes deducir gastos y tendrías que hacer pagos provisionales mensuales. Como todos sabemos, en la práctica la reclasificación no es automática, pero pues tampoco es difícil argumentar que no te dedicas a eso si haces trading todos los días, ¿no? Como persona moral, pues la acumulación sería en base de vengado, la tasa fija del 30 y pues no hay un régimen diferenciado. Entraría en el cálculo ordinario mensual con el coeficiente de utilidad. Para minería, staking, airdrops, pues la minería y el staking generan ingresos en el momento en el que se recibe la recompensa y al valor de mercado de ese día. Si después vendes o hay una segunda operación, perdón. Y en los airdrops,
esos tokens que te llegan gratis ya son un ingreso acumulable desde el momento en que los recibas, aunque valgan muy poco después. Para el intercambio cripto-cripto, esto es como, pues para mí más increíble porque es cambiar, no es un Bitcoin por un Bitcoin, que puede ser, pero más bien sería un Bitcoin por un Ethereum. No es un simple canje porque pues sería dos enajenaciones simultáneas. Es decir, cada una genera su propio ISR y su propio IVA potencial. Y alguien que usa DeFi activamente puede tener miles de eventos fiscales en un mes sin darse cuenta. Nat, si quieres la siguiente. De ahí tenemos problemas estructurales, ya no son de que el SAT asimile los ingresos a otros que sí están en ley, sino hay problemas que vienen con CFDI e IVA. Es decir, hasta ahora hemos hablado de cuánto se paga, pero existe un problema estructural que, aunque quieras cumplir, pues es un poco difícil hacerlo correctamente o no se puede hacer del todo. Es decir, la ley te permite, por lo general, deducir lo que pagaste cuando compraste la cripto. Esto es razonable, pero para acreditarlo necesitas un CFDI conforme al Código Fiscal. Sin embargo, normalmente esas transacciones son en el extranjero y Binance, Coinbase, Kraken, ninguno de estos emite un CFDI mexicano, tampoco los protocolos de DeFi. Es decir, el SAT te puede rechazar la deducción y grabarte sobre el valor del ingreso bruto. Como el ejemplo que ponemos en el slide, es decir, pues si compras a 1 millón y lo vendes a 1.100.000, no podrías tener ese costo de ventas, sino que sin el CFDI o las formalidades que te obliga el Código Fiscal para tomar una deducción y tanto el código como la ley del ICR, entonces sería grabado sobre la ganancia total sin deducción alguna, ¿no? Ahora, para temas de IVA, esto es un poco rápido. Entre residentes en México, el IVA es a 16%, en importación al extranjero 0%, en minería en México sería el 16%, y con exchanges extranjeros operando con usuarios mexicanos, teóricamente sería el 16%, pero hasta el momento ningún exchange internacional ha cumplido con este régimen en México a la fecha, ¿no? Por lo tanto, el IVA en cripto es un tema abierto, la ley podría aplicar, pero la fiscalización práctica es casi nula y pues esto puede cambiar una vez que el SAT haga alguna reforma en ley para empezar a fiscalizar correctamente las criptos. Si quieres, ahora mi compañero Jaime les va a estar explicando los retos de la legislación mexicana. Muchas gracias, Ruth. Y bueno, para entrar en contexto, creo que es muy importante tener en cuenta que en el entorno actual la forma de negocios está evolucionando día con día. La forma en que operamos hoy es muy distinta a como operábamos hace 5 o 10 años. Y el principal reto que tienen las legislaciones en todo el mundo no es un problema exclusivo de México, es el no quedarse atrás para poder ser aplicables a todos estos cambios. Actualmente en México tenemos un vacío bastante significativo en lo que representa la regulación de estos criptoactivos y criptomonedas. Si bien hay que tener en cuenta que la legislación mexicana no reconoce ninguna criptomoneda como una moneda de uso corriente, solo reconoce aquellas que son emitidas por un banco central en términos muy simples, esto complica la aplicación de todas las normativas que ya conocemos y las que ya mencionaba Ruth. Hoy por hoy tenemos un entorno en el cual no tenemos una obligación clara ni un panorama definido de cómo se tendría que estar emitiendo un CFDI. Sabemos que los exchanges internacionales no se aplican a esto porque no son sujetos a las obligaciones fiscales mexicanas, distinto a lo que pasó con las plataformas digitales,
que operan en el país. Para ellos no existe una regulación que los obligue a emitir alguna especie de comprobante fiscal. No tenemos un método de costeo que nos ayude a determinar el precio o el valor que tuvieron estos activos antes de ser enajenados por un residente en México. Si bien podemos aplicar analogías, pues al final esto dependerá o prácticamente queda en el criterio de la autoridad al momento de implementar alguna especie de fiscalización. En el caso de los DeFi y de los protocolos no regularizados, pues en realidad no tenemos ningún criterio vinculativo respecto a ellos. Es una zona gris completamente, no hay ninguna mención en las reglas administrativas, no hay ninguna mención en legislación y es muy difícil encontrar algún particular que nos pudiera servir como analogía, lo que nos lleva a que cada caso tiene que ser en extremo analizado para poder aterrizar una conclusión lo más válida posible. Y bueno, en lo que corresponde a la PRODECON, tenemos 3 años sin algún pronunciamiento. Bueno, ya casi 5 años, perdón. En el 2021 tuvimos su primer pronunciamiento, un caso de estudio bastante interesante, bastante aterrizado con las limitaciones que nos daba la legislación y nos sigue dando la legislación actual. Pero bueno, la Procuraduría básicamente aplicaba todas estas reglas en analogía para buscar algún entorno, un marco regulatorio que pudiera poner algo de orden, algo de claridad y de certeza sobre las operaciones con cripto. Pero después de eso prácticamente hemos tenido un silencio institucional enorme. No hay pronunciamientos por parte de las autoridades fiscales, no hay pronunciamientos por parte de la PRODECON. Y el inversionista y el contribuyente mexicano sigue con esa incertidumbre hoy por hoy de cuál debería ser la forma adecuada de tributar cuando lleva este tipo de operaciones. Nat, si me ayudas con la siguiente, por favor. Y bueno, vamos a platicar ahora sí del CARF, que es el cambio regulatorio más importante que tenemos en este tema de los criptoactivos y las criptomonedas. En resumen, ¿qué es el CARF? Es el Crypto Asset Reporting Framework, es una iniciativa de la OCDE publicada en junio del 2023 y lo que busca es un estándar internacional para el intercambio de información automático sobre todas las transacciones con criptomonedas, criptoactivos, entre las diversas autoridades fiscales de las distintas jurisdicciones que se han sumado a este nuevo marco. ¿Quiénes van a ser los obligados a reportar? En este caso son los ERCAS, que por sus siglas en inglés son los proveedores de servicios de criptoactivos obligados a reporteo, y son básicamente los exchange centralizados, los custodios y wallets, los cajeros de ATM de intercambio de cripto a fiat, y brokers y market makers. Todos estos van a estar obligados a entregar su información a las autoridades y participar de este intercambio activo. ¿Qué transacciones se van a estar reportando o que se van a estar intercambiando entre las autoridades? Los intercambios de cripto a fiat, o sea, de un criptoactivo, una criptomoneda a monedas tradicionales, a monedas corrientes, los swaps de cripto a cripto, las transferencias, los que son los movimientos entre billeteras, y los pagos que superen los $50,000. Todos estos bien tienen que ser sujetos de reporteo por estos proveedores de servicios y van a ser intercambiados de forma automática entre todas las jurisdicciones que estén participando. Actualmente están participando alrededor de 75 jurisdicciones, entre las que se encuentran la Unión Europea, México, Brasil, Japón, pero lo veremos en la próxima slide. ¿Me ayudas, Nat, por favor? Listo. Ahora, hablando de la implementación. ¿Qué pasó? En 2023, México se suscribe al CARF, como lo platicamos, es un compromiso colectivo, una iniciativa de la OCDE, en la cual, además de México, se adhirieron otras 75 jurisdicciones. En el enero de este año, se inició la primera recopilación de datos del Grupo 1. En el Grupo 1 hay bastantes actores importantes como la Unión Europea, Reino Unido, Brasil, Japón y otras 52 jurisdicciones que ya activamente están recolectando información sobre todas las operaciones que discutíamos en el slide pasado. Toda esta operación ya está siendo recolectada y para enero del 2027 ya estaría sujeta a intercambio con el resto de jurisdicciones. Sin adelantarnos más,
en enero de 2027, es decir, el próximo año, México iniciará su propia recopilación de datos conjuntamente con Canadá, Australia, Suiza y el resto de jurisdicciones que quedaron, las otras 23 jurisdicciones que quedaron pendientes de arrancar en el primer bloque de este año. Y para enero del 27 y enero 28, como lo platicábamos, ya será el primer intercambio de información. Esto quiere decir que a partir del próximo año, las autoridades fiscales en México van a contar con todos los elementos para poder comenzar con una fiscalización activa en México sobre los intercambios de criptoactivos, criptodivisas y todos los componentes de este nuevo entorno. Por eso es que se vuelve súper, súper relevante para todos el comenzar con un análisis sistémico, comenzar a aterrizar todos los puntos que estamos platicando para poder llegar al próximo año con las mayores herramientas para afrontar los posibles cuestionamientos y fiscalizaciones que pueden venir adelante. Nat, si nos ayudas con el próximo, por favor. Ok. Y bueno, ahora platicando y aterrizándolo un poquito más a lo que son nuestras posiciones y recomendaciones, como lo decíamos, el panorama actual está en constante cambio. El próximo año las autoridades fiscales en México ya van a contar con la información de todas las operaciones que se llevaron a cabo en el exterior que involucren a residentes fiscales en México. ¿Qué es lo que sugerimos y qué es lo que creemos que se tiene que hacer? Lo primero es hacer un diagnóstico retroactivo, comenzar a mapear todo el historial de operaciones que han tenido estos contribuyentes, cuál es la exposición que van a tener ante la implementación del CARF y comenzar con una regularización voluntaria, que hay que ser muy conscientes en esto, aunque pudiera implicar el pago de contribuciones de impuestos, pudiera ser sustancialmente menos costosa que la liquidación de una auditoría, porque estaríamos dejando fuera temas de multas, ahorrándonos temas de actualizaciones, incluso de los recargos que pudieran aplicar si esto se regularizara por un acto de la autoridad en 1 o 2 años más. Comenzar con la integración de los expedientes y con los defense files de las operaciones. Hay que documentar cada operación. De nuevo, México no nos da en México no tenemos una regulación o legislación particular que nos diga cómo se van a aplicar el tema de costos, cómo se va o cómo se debe documentar la deducción relacionada con los servicios de stacking, con el temas de DeFi. Por eso es muy necesario el analizar cada uno de los casos que actualmente tienen los distintos actores de este ambiente de criptos para poder definir de la mejor manera la forma en la que podemos documentar cada una de las transacciones y soportar de la mejor forma posible las deducciones y la deducibilidad de los gastos que estén relacionados con este tipo de transacciones. Hay que definir y hay que tener muy claro el tipo de actividad a la que se está dedicando el contribuyente. Como lo mencionaba Ruth hace un momento, no es lo mismo tener 1 o 2 operaciones al mes, que eso puede ser, creo que bastante común, a que el 50, 51, 60 o incluso 90% de los ingresos de un contribuyente provengan de este tipo de acciones. Esto nos coloca en un radar distinto y con una marca distinta ante los ojos de la autoridad. Y hay que recordar que no es que para efectos de las evaluaciones que se hacen internamente, no es lo mismo tener una persona con sueldos y salarios que se considera con un nivel de riesgo distinto a una persona que pudiera caer en una actividad empresarial y que además su actividad preponderante está relacionada con esas actividades de difícil tributación. Hay que cumplir con todas las obligaciones relativas al tema de actividades vulnerables y prevención del lavado. Sabemos que las multas en este caso pueden ser bastante significativas y son acumulativas. Hay que estar seguros y que tener bastante certeza de las estructuras que tenemos fuera de México. No porque las operaciones no se lleven al país quiere decir que están exentas de tributación. Tenemos mecanismos como el régimen aplicable a los regímenes fiscales preferentes, los famosos refipres, temas de transparencia 4A y 4B de la ley del impuesto sobre la renta que nos obligan a traer a México
todos esos ingresos, ganancias que tengamos en el extranjero por este tipo de operaciones. Y cada uno de estos regímenes en particular son bastante complejos de implementar en la práctica, por lo que entre más rápido nos estemos aplicando en llegar y aterrizar la situación real de cada contribuyente, estaremos ganando bastante tiempo que puede ser muy valioso más adelante. Y finalmente, es muy importante actuar antes de enero del 27. Como lo decíamos, a partir del próximo año, a partir de enero del próximo año, la autoridad va a tener bastante transparencia de estas operaciones y comenzará su propia recolección de información. Entonces, lo que podamos hacer hoy, lo que podamos ir previniendo y lo que podamos estar implementando el día de hoy, probablemente nos ayude y nos evite bastantes dolores de cabeza en el próximo año y los que vengan. Porque a partir de la implementación del CARF, lo más esperado y lo más probable es ver una actividad mucho más dinámica de la autoridad en la fiscalización de los criptoactivos. Y bueno, Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Ruth. Vamos a pasar a esta sección de preguntas y respuestas. Tenemos varias, entonces vamos con la primera. Si en México no existe un régimen fiscal específico para criptoactivos, ¿cómo están determinando actualmente las autoridades el tratamiento fiscal de estas operaciones? Como lo mencionamos, en México no existe un régimen específico para criptoactivos, eh, por lo que las autoridades están aplicando las disposiciones generales por analogía. En la mayoría de los casos, las operaciones se realizan como una enajenación de bienes para ISR y, dependiendo del caso, como una transmisión de intangibles para IVA. Esto genera un entorno donde sí hay obligaciones, pero con un grado importante de interpretación, lo que puede derivar en distintos criterios y riesgos en una auditoría. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales retos prácticos que enfrentan los contribuyentes para documentar y determinar correctamente la ganancia en operaciones con criptomonedas? sí, como lo platicábamos hace un momento, el mayor reto es exactamente la carencia de una legislación. Actualmente no tenemos un marco regulatorio que nos diga cómo integrar Defense File, qué va a considerarse como costo, qué va a considerarse como a lo mejor alguna adicional que no debería considerarse dentro de la adquisición de estos activos distintos. Por lo que al momento de determinar ganancias o pérdidas en este tipo de transacciones, prácticamente lo que hagamos puede estar a expensas de la interpretación que dé la autoridad al momento de una revisión. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. ¿En qué casos las operaciones con criptoactivos pueden implicar obligaciones adicionales como temas de discrepancia fiscal o cumplimiento antilavado? Ya, como lo vimos ahora a partir de 2027, que ya es pronto, en tema de discrepancia fiscal, como todos saben, significa que tú puedes estar gastando más de lo que estás reportando. Y en este caso, como el cripto al día de hoy, la mayoría de las personas o físicas y morales no lo reportan, el SAT puede ver la diferencia entre los gastos y los ingresos, lo cual puede generar un impacto en discrepancia fiscal y que te llegue una auditoría y que te pongan los precios con el valor que las autoridades decidan, así como está en la actualidad, por lo que el hecho de que no tengas tampoco cómo demostrar en realidad tu precio de compra o tu precio de venta, porque no existe la regulación específica, pues sí, creo que es muy fácil la identificación de una discrepancia fiscal.
Muchas gracias, Ruth. Vamos con otra pregunta. ¿Qué riesgos pueden surgir cuando las inversiones en criptoactivos se realizan a través de entidades o estructuras en el extranjero? El principal riesgo en este tipo de operaciones es la opacidad que esto genera. Si bien en este momento la autoridad no tiene los elementos para fiscalizarlos, eso puede llevar a crear una, digamos, ilusión de seguridad, de que esas operaciones no se pueden fiscalizar hoy por hoy. Sin embargo, a partir de, como le decíamos, a partir del próximo enero, esto va a ser bastante transparente y bastante claro para la autoridad. Y a partir de ahí, estas operaciones que no estemos reportando van a ser fiscalizadas a través de los diferentes mecanismos que tenemos, ya sea a través de un tema de refipres, a través de un tema de entidades transparentes 4B de la legislación, o directamente atribuyéndole los ingresos a las personas que estén operando estas transacciones, ya sean personas físicas o morales. Y como lo mencionábamos, el no llevar a cabo una regularización siempre va a ser más costoso por todos los accesorios a las contribuciones que esto implica, multas, actualizaciones, recargos y todo lo demás que pudiera conllevar, como lo mencionaba Ruth, incluso el tema de permitir que sea la autoridad la que determine los precios y valores de mercado con base en sus propios medios para cuantificarlo. Entonces, el operar de esta forma, sin una regulación y sin una estrategia clara, es bastante riesgoso. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Con la implementación del CARF en los próximos años, ¿cómo podría cambiar la forma en que las autoridades fiscales obtienen información sobre operaciones con criptoactivos? El CARF cambia completamente el paradigma actual. Hoy la autoridad depende en gran medida de revisiones o de información indirecta. Con el CARF, los exchanges, proveedores de servicios, deberán y están obligados a reportar la información que se intercambiará automáticamente entre las jurisdicciones. Esto significa que las autoridades fiscales podrán tener visibilidad directa sobre operaciones realizadas en plataformas internacionales. En la práctica, pasaríamos de un modelo reactivo a uno basado en información estructurada y con cruces automáticos. Esto eleva significativamente el nivel de fiscalización que tendrían las autoridades para los próximos años. Muchas gracias a nuestros asistentes. Les recuerdo que tenemos una encuesta en vivo. Los alentamos, por favor, a responderla. Nos interesa conocer sus comentarios y, bueno, crear contenido de valor para ustedes. Jaime, Ruth, no sé si quieran aportar algunas conclusiones finales, comentarios finales, antes de que cerremos nuestra transmisión. Sí, y muy rápido. Estos retos, estas complicaciones que vemos no son exclusivas de México, pero México es el entorno en el que nosotros estamos operando hoy por hoy. Entonces, como en todos los casos, creo que la prevención es lo más importante. Actuar hoy, hacer preventivos y no reactivos, puede significar y puede hacer mucha diferencia ante un evento de fiscalización en los próximos años. Muy bien, pues muchas gracias. Ruth, no sé si tú quieres compartir algunas reflexiones finales. Solo algo muy breve, que la diferencia entre regularizar hoy o después realmente puede volverse económica y hay que tomarlo en cuenta para las transacciones que ya se hicieron anteriormente y las que se harán en un futuro. Muy bien, pues no me queda más que agradecerles y también alentarnos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Próximamente tendremos otros webinars y también, bueno, a responder nuestra encuesta de satisfacción. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Ruth, y muchas gracias a nuestros asistentes. Hasta pronto. Hasta luego, gracias a todos por su tiempo.